Bien, empezamos. Muchas gracias en primer lugar a Yolanda de la Iglesia por invitarme y también felicitaros por la estupenda organización de estas jornadas y por el contenido que está siendo muy interesante. Y bueno, de hecho cuando Yolanda me propuso venir aquí a hablar en unas jornadas de Big Data, yo les dije, ¿estás segura? Porque yo no soy especialista en Big Data. Soy especialista en otra corriente, digamos, emergente de estos últimos años que puede tener puntos en contacto, ¿no? Pero que también tiene bastantes diferencias que he intentado explicar, que es la curación de contenidos. Y sí, me dijo que le parecía interesante mostrar también esta visión desde otra disciplina o desde otra especialidad que ha surgido en los últimos años de cómo se ve este mundo. Por tanto, yo me siento un poco, digamos, jugando en terreno contrario, ¿no? Porque ante una serie de especialistas en Big Data como los que han habido en el primer panel y las primeras presentaciones de este segundo panel que también han ido en esta línea, yo les voy a intentar explicar a ustedes la perspectiva de la curación de contenidos. Bien, tenemos 20 minutos aproximadamente. Entonces voy a intentar en esos 20 minutos hablarle de tres cosas. He dividido la exposición en tres partes. Una primera parte de introducción, de explicar qué es esto de la curación de contenidos, desde el origen hasta la situación actual, en qué momento nos encontramos ahora. Una parte central en que intento relacionar y ver relaciones, diferencias y semejanzas con lo que es el motivo de estas jornadas, que es el Big Data. Y una tercera parte dirigida especialmente a los profesionales de las bibliotecas, ya que también el título de las jornadas estaba, en la segunda parte estaba indicado en esta dirección, ¿no? De qué se puede hacer de curación de contenidos aplicado a las bibliotecas. Bien, el punto de partida, empezamos por el principio, se parecería a esto, ¿no? Esto que es una infografía de qué es lo que pasa en Internet cada minuto, qué es lo que pasa cada 60 segundos a nivel de nuevos contenidos que se van introduciendo. Esto podría ser una imagen gráfica de lo que es la explosión de información en la cual estamos todos viviendo en estos momentos, en la cual estamos todos inmersos, ¿no? Llama la atención esta infografía, si la quieren seguir, ustedes tienen aquí el enlace. Como por cierto, al resto también de informaciones que iré pasando, están los enlaces que después se cuelgan en el sitio web de las jornadas, por lo tanto pueden ampliar la información que yo les vaya introduciendo. Es interesante ver esta misma infografía porque la van actualizando cada X tiempo, y esta es la última versión, que creo que es de hace unos meses, del 2014, y evidentemente los números van evolucionando. Desde la primera versión, que es de hace 2 años, a la de ahora, han evolucionado sustancialmente, pero llama la atención y da vértigo pensar en los 138 millones de emails que se producen por minuto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La mayoría de las cifras son de miles, pero hay algunas de millones, ¿no? Realmente esto da una sensación de vértigo. Este es el mundo en el que estamos, en lo que se refiere a información. Y esta es otra imagen gráfica, en este caso traspasada al mundo material, al mundo de lo físico, de lo que estamos haciendo. Esta imagen corresponde a una exposición que estas semanas atrás se ha podido ver en Barcelona, que la exposición se llama Big Data, y que tengo entendido que tendréis oportunidad de verla, tendrán ustedes oportunidad de verla aquí en Madrid de aquí a unas semanas, a principios de año. Y en concreto, esta imagen que ven ustedes es una parte de la exposición, es del artista Eric Kessels, y son 24 horas en fotografías en la base de datos o en el producto de información basado también en Web.0, que es Flickr, que todos ustedes supongo que conocen, ¿no? Entonces lo que ha hecho este artista es imprimir toda la cantidad de fotografías que en un día, son 24 horas en fotos, se suben a Flickr. Y esto lo lleva a salas, como en este caso, esto es en la sala del CCB de Barcelona, en la cual literalmente las personas pasan por en medio de este aluvión de datos que físicamente realmente nos inundan y casi nos ahogan. Esto es una imagen gráfica de la infoxicación, que es el título también de mi presentación, ¿no? De la curación de contenidos en la era de la infoxicación. Por tanto, el origen de la curación de contenidos, como el origen de otras técnicas que intentan resolver este problema, está aquí, en este problema de la gran cantidad de datos. Y la curación de contenidos, como tal, con esta denominación, aparece por primera vez en el año 2009, es decir, ahora hace justamente 5 años,
de la mano de este señor que tienen ustedes aquí en esta imagen, que es Rohit Bhargava, que es un profesional del marketing y profesor también. Y este señor escribió un breve manifiesto que se llamaba Manifesto for the Content Curator, del cual utiliza por primera vez esta denominación de curador de contenidos, de Content Curator, y él decía estas cosas. Aquí tiene un fragmento interesantes. Decía que en el futuro próximo se preveía que la información de la web se duplicaría cada 72 horas. Bien, no sé si es cierto lo de las 72 horas más o menos, pero todos somos conscientes de que va por ahí, ¿no?, la situación. Y él decía que ante esta situación, el sistema que teníamos de encontrar la información que era basado en algoritmos no sería suficiente. Bien, antes de que me corran a gorrazo los especialistas en Big Data y, por tanto, defensores de los algoritmos, intentaré puntualizar esto y intentaré mostrar como uno de los hilos argumentales, quizá el central de mi presentación, el papel de los algoritmos y de la parte humana en lo que es la curación de contenidos. Pero él, de hecho, plantea esta situación: los algoritmos no serán suficientes para poder encontrar y filtrar y dar a nuestros usuarios, a nuestros clientes, a nuestra audiencia, aquellos contenidos que les interesan, ¿no? Y para ello será necesario un nuevo perfil profesional, una nueva categoría profesional, cuyo cometido principal, decía él, es no crear más contenidos, sino dar sentido a los contenidos que ya se han creado. To make sense es una de las frases y de los términos clave, ¿no?, en curación de contenidos. El dar sentido a lo que existe, ¿no?, para alguien. Y esta nueva categoría profesional él la bautiza con el nombre de Content Curators. Bien, un poco simplificando lo que él dice en este manifiesto, por tanto, el punto de partida del origen de la curación de contenidos es que hay un problema, que es el crecimiento de la información, la obsolescencia rapidísima, ¿no?, porque en las redes sociales una cosa que se ha publicado prácticamente desaparece, y dependiendo de la plataforma desaparece instantáneamente, y a veces es muy difícil de localizar. Ante eso nos sentimos infoxicados, nos sentimos saturados de contenidos. Todos sentimos que hay mucha más información de la que podemos procesar, hay muchos más libros en la red de los que podemos leer, hay mucha más música en Spotify de la que podemos escuchar, hay muchas más cosas que nos estamos perdiendo cada día, cada momento. Esa sensación un poco de ahogo de información, con la cual simplemente buscando en Google no es suficiente. Por tanto, también necesitaremos productos creados por humanos, creados por curators, y esto es lo que él defiende con esta especialidad de la curación de contenidos. Y un poco la frase clave que repito aquí es: no se trata de crear nuevo contenido, sino de dar sentido al contenido que otros han creado. Pongo aquí un asterisco en la parte de crear, aunque no me quiero extender mucho en esto, pero sí que creo que es necesario puntualizarlo, porque este señor viene del marketing, y en el marketing creación de contenido quiere decir crear desde cero, crear contenido nuevo. Y en marketing se diferencia mucho lo que es creación de lo que es agregación, de lo que es curación de contenidos. Fuera de este contexto tan particular o explícito del marketing, cabe decir, y yo así lo entiendo, que la curación de contenidos también es creación de contenidos. Es otro tipo de contenido que se crea. Pero en cualquier caso, el foco, digamos, no está en la abundancia de contenido que debe crear el curator, sino en la correcta selección o filtrado del contenido más interesante para una audiencia. Ahora lo explicaré con más detalle. Por profundizar un poco más en las características fundamentales de la curación de contenidos, una definición creo muy interesante es la que ofrece Dolores Reig. Dolores Reig es la primera persona que en el enlace que tienen ustedes aquí, que escribe un artículo sobre curación de contenidos en España y en castellano. Muy pocos meses después del manifiesto inaugural de Rohit Bhargava, Dolores Reig, en su blog El Caparazón, un blog en el cual ella se dedica normalmente a rastrear y mostrar tendencias de lo que está sucediendo en el mundo de la información y particularmente en el mundo de la información digital, define así al Content Curator como nuevo profesional emergente. Esto es, como digo, principios del 2010, y lo define como este intermediario crítico del conocimiento. Es una denominación muy precisa y que desde entonces se está utilizando. Es una buena definición del cual es el papel del curador de contenidos, que es alguien que busca, agrupa y comparte continuamente el mejor contenido que hay en la red en relación a un ámbito de especialización. Eso es muy importante porque la Content Curation es temática, y
con esta imagen visual, creo que muy gráfica, que es la de separar el grano de la paja. Acabo con las definiciones de esta primera parte con la que ofrecemos Javier Leiva y yo mismo en nuestro libro El Content Curator, que es una definición que intenta recoger los diferentes ángulos o visiones sobre curación de contenidos y la voy leyendo y un poco explicando, digamos, de manera telegráfica y rápida en qué consistiría la curación de contenidos. Es un sistema, por tanto, no se trata de hacer curación de contenidos de una manera aislada, puntual o esporádica, sino que tiene que ser un sistema, ¿no? Estamos hablando de una cosa sistemática, organizada, que lleva a cabo un especialista, al cual llamamos el Content Curator, que esto se puede hacer a título individual, de hecho, como parte de la marca personal es una de las tendencias emergentes de la curación de contenidos, se puede hacer a título individual, pero también y especialmente para una organización, y esto consiste en buscar, seleccionar, caracterizar, es decir, dar sentido y compartir de manera continua y regular el contenido más relevante a partir de diversas fuentes de información, siempre sobre un tema o temas, es decir, recordemos, la Content Curation es temática, pensando en una audiencia determinada, en nuestros clientes, nuestros usuarios, o una audiencia general que puede ser en toda Internet, si es el caso. Casi siempre estamos hablando del contexto de la web, es decir, la tendencia mayoritaria en curación de contenidos es hablar de web, pero eso no excluye que se pueda hacer curación de contenidos también a nivel interno de una organización, o para los usuarios de una organización. Sería una tendencia minoritaria, ofreciendo siempre valor añadido. Esta es una de las claves y lo que espero que insistiré en mi ponencia, ofreciendo valor añadido y buscando la vinculación con la audiencia. Esta última parte viene del marketing. Recordemos que la curación de contenidos tiene su origen en profesionales del marketing, y en marketing el engagement, es decir, el buscar una vinculación con los usuarios, es clave. Unos años después, han pasado pocos años, pero desde que empezó el manifiesto, desde que empezó a partir del manifiesto la corriente de curación de contenidos, se ha ido extendiendo en diferentes áreas profesionales, especialmente en el mundo del marketing, que es de donde empieza, pero a partir de aquí de una manera transversal, hacen curación de contenidos en la actualidad la mayoría, o profesionales de todo tipo, siempre que trabajen con información. Es decir, la clave para hacer curación de contenidos es tener como materia prima información. Si ese es el caso, se puede hacer curación de contenidos. Y otra de las figuras claves en curación de contenidos, que es Steven Rosenbaum, hace unos meses, a finales del 2013, escribió un artículo en el que hablaba de las 5 leyes de la Content Curation. Más que 5 leyes, podríamos decir que son 5 afirmaciones o 5 proposiciones, ¿no? No las detallaré todas, pero me fijaré especialmente en la primera y en la cuarta y quinta. La primera es que la gente no quiere más contenido, sino que quiere menos. Eso es una cuestión clave. Estamos ahogados de contenidos. Por tanto, el Content Curator no tiene que disparar un montón de contenidos más a sus clientes, a su audiencia, a sus usuarios, sino que el papel de filtro es básico, es muy importante. Y la cuarta de las leyes creo que es interesante porque hace referencia a los algoritmos, a la tecnología. Cuando en el inicio de la curación de contenidos Bargava presenta la curación de contenidos como una alternativa del criterio humano, una alternativa del profesional, de lo manual, frente al uso mayoritario de la tecnología, los algoritmos, unos años después, Rosenbaum, que es otra de las figuras claves en esta línea, precisa que, siendo esto así, eso no se discute, que es una especialidad básicamente de criterio humano, la tecnología es importante y hay que saberla utilizar porque nos tiene que ayudar en este trabajo de filtrado de contenidos que hace el curador de contenidos. Por último, muy brevemente, la última ley creo que es interesantísima e importantísima aplicarla, ¿no? Siempre la aconsejo cuando hablo de estos temas. La curación ha de ser de alta calidad o no es curación de contenidos. Porque contenidos de baja calidad que no nos interesen, hay muchísimos en la red, por lo tanto no se trata de añadir más ruido a la red, ya hay muchísimo, ¿no? Por lo tanto, de alguna manera la curación de contenidos tenía que ser sinónimo de alta calidad y debería ser un contrapeso en la red a la gran cantidad de contenidos de baja calidad existentes. Bien, esto se puede hacer mediante un método, hay diferentes métodos existentes, y aquí tienen en una imagen gráfica el método que proponemos Javier Leiva y yo, que lo hemos denominado el método de las 4 S, que tras una fase inicial de diseño, es decir, de preparación del proceso, y una fase final de evaluación de los resultados, consiste en 4 fases sucesivas,
que por el título en inglés denominamos las 4 S, que son Search, Select, Sensemaking y Share. Explicaremos muy brevemente. La fase de búsqueda se trata de localizar las principales fuentes de información sobre el tema que nos interesa y a partir de ahí preparar, a partir de búsquedas recurrentes o puntuales, cuáles son las baterías, la batería de fuentes de información que necesitamos para hacer nuestra curación de contenidos sobre ese tema. En bloques de fuentes de información podemos distinguir, al menos en el ámbito de social media, que es en el ámbito en el que más lo tenemos desarrollado, 3 bloques de fuentes de información. Las que serían de buscadores, es decir, a partir de buscadores generalistas como Google o especializados, utilizando también sus sistemas de alertas. Después, todos los sistemas de filtrado a partir de RSS. Y después todo el sistema de monitorización en medios sociales a partir de Twitter o LinkedIn, por ejemplo, pero utilizando herramientas más especializadas como Hootsuite o TweetDeck. La segunda fase, que es la fase de selección, la fase de Select, sería, según nuestra perspectiva, una fase básicamente manual. Es decir, es el curador de contenidos que, conociendo y dominando el tema y los intereses de su audiencia, selecciona a partir de esa información que le va llegando, si la primera fase está bien desarrollada, selecciona los mejores contenidos para después ofrecerlos. Eso no quiere decir que no se ayude en tecnologías concretas o en programas concretos, y hay programas que pueden ser auxiliares en esta fase de selección, pero al menos en el modelo inicial que yo planteo es un trabajo especialmente manual. Después insistiré sobre esto. La tercera fase es la de sensemaking o caracterización de contenidos y es la fase principalmente de añadir valor al contenido que se ha filtrado. Aquí consideramos que aquí no nos pueden ayudar otros instrumentos de filtrado. Aunque hay digamos, diferentes propuestas de recuperación de contenidos que irían en la línea de eliminar o minimizar esta fase, yo insisto en que esta fase es básica y solamente la puede hacer la persona, el profesional content curator. Aquí se trata de aportar nuestro sello distintivo, dar un punto de vista original propio de lo que estamos ofreciendo. No se trata de ofrecer una selección de contenidos tal cual, eso que hacemos los documentalistas y los bibliotecarios en muchas ocasiones. Si lo hacemos sin añadir valor, no es curación de contenidos. Si a ese filtrado de información que podemos ofrecer a nuestros usuarios le añadimos algo más, sí que podríamos hablar de curación de contenidos. Y en función de la plataforma elegida de publicación, veremos que hay diferentes posibilidades de añadir más o menos valor. El sensemaking o caracterización puede tener una aportación de valor añadido alto, mediano o bajo, dependiendo de la plataforma utilizada. Y por último, se trata de difundir el contenido. En difundir el contenido se puede hacer de diversas maneras. De entrada, en la propia plataforma en la que hemos decidido curar contenidos, plataformas de curación de contenidos, que después veremos rápidamente algún ejemplo. Hay muchísimas y variedades creadas especialmente para curar contenidos, como Scoopit o Pinterest o Storyfy, pero también hay sistemas más tradicionales que existían antes, como los blogs o artículos o newsletters, ¿no? Y por último, como digo, la fase de share sería la fase de difusión en estas plataformas en las que hemos creado los contenidos y además en todo tipo de redes sociales, dependiendo de nuestra organización allá donde esté presente. Esta es una fase, la última, que también, si es preciso, se puede automatizar. Es la fase que, digamos, que dominan otros profesionales en la actualidad social media muy conocidos, que son los community managers. Entramos en el segundo bloque. Y en el segundo bloque quería, pero prosiguiendo un poco añadiendo las características y ahondando en lo que es la curación de contenidos, lo quería un poco contrastar con el Big Data, qué puntos de contacto hay, si es que existen, y cómo se pueden relacionar ambas especialidades en estos momentos. Bien, ¿qué tienen en común? En común son dos sistemas de filtrado de contenidos. Eso, digamos, sería hasta aquí estaríamos de acuerdo en que son dos propuestas de filtrado de contenidos que han surgido en los últimos años. Hace un momento decía mi compañera en el panel, Ana, que el científico de datos no existía hace 5 años, el content curator tampoco. Digamos, estamos hablando, por tanto, de especialidades que han salido que han aparecido en los últimos años. Y en este caso tendrían en común esto. Estamos hablando de dos
intentos de solucionar la gran cantidad de información existente que por sí sola no tiene valor, no se puede usar si no tenemos algún sistema que permita filtrarla. ¿Y qué diferencias hay? Bueno, hay varias de ellas. La primera, seguramente hay más, yo he señalado 3. El primer bloque de diferencias seguramente es el más fundamental, y es que en el Big Data el foco está en lo automatizado, en los procesos tecnológicos automatizados, en el uso de las herramientas tecnológicas, y en la Content Curation el foco está en lo manual, lo cual no quiere decir que haya personas que manejen las máquinas en la primera parte, ni que en la segunda parte de Content Curation no quiere decir que no se utilicen herramientas, pero el foco, la especialidad principal en cada caso, diríamos que en un caso es lo automatizado y en otro caso es lo manual. A nivel de perfil profesional, antes Ana también ha hablado un poco de los perfiles profesionales vinculados al Big Data. Diríamos que los perfiles profesionales principales, al menos en esos momentos vinculados al mundo del Big Data, provienen de las matemáticas, las ingenierías, la estadística, etc. Estarían en esta línea, ¿no? más tecnológica y más de carreras científicas, más de formación científica. Y el perfil profesional del Content Curator creo que se vincula de entrada muy directamente al campo de la mayoría de los profesionales de las bibliotecas que están aquí. Se vincula de entrada directamente al ámbito de la información y documentación y también al ámbito de la comunicación. El tercer ámbito seguramente sería el del marketing, pero digamos que a nivel de perfiles profesionales iría por aquí la cosa. Esto no quiere decir que en el mundo híbrido en el que estemos los perfiles tengan que trabajar, tengan que interactuar y que se trabajen muchas veces en equipos multidisciplinares, por supuesto, ¿no? Pero un poco centrando por perfiles profesionales la cosa iría por ahí. Y por último, otro tipo de diferencia estaría en cuál es la materia prima sobre la cual trabajan. El Big Data trabaja sobre datos, con lo cual es una de las Vs famosas del Big Data, la variedad, trabaja sobre todo tipo, por tanto, de datos, estructurados, no estructurados, de todo tipo. El Content Curator, en principio, es un subconjunto desde este punto de vista, porque trabaja con información de entrada ya más elaborada, trabaja, por tanto, con contenidos, no con el dato en bruto con el que trabaja el Big Data, el especialista en Big Data. Según esto, siguiendo con esta línea anterior, Content Curation sería un subconjunto de una tarea más grande o una especialidad más grande o un enfoque más amplio, que es el enfoque del Big Data, porque el Big Data trabaja con todo tipo, por tanto, de informaciones, ¿no? Una de ellas podría ser la que se puede aplicar en una estrategia de Content Curation. Este enfoque, que seguramente sería el que pueden seguir la mayoría de los especialistas en Big Data, yo prefiero el contrario, ya que soy especialista en Content Curation, y yo prefiero ver Content Curation. No quiere decir esto que Content Curation sea una especialidad más grande que el Big Data, sino que dentro de un proceso de Content Curation se puede utilizar tecnologías Big Data. Es lo que quería un poco indicar aquí. Por tanto, en algunas de estas fases que hemos visto antes, se puede utilizar, y de hecho ya se están utilizando, la utilización de algoritmos basados en tecnologías Big Data para filtrado de contenidos. Si vamos a las 4 fases que he explicado antes desde esta perspectiva de relación entre Content Curation y Big Data y de manual y frente automatizado, podríamos decir que en el modelo clásico de Content Curation que he explicado antes, podría haber 2 fases claramente automatizables, que son la primera y la cuarta. La fase inicial de búsqueda de información, ante la gran cantidad de contenidos existentes, eso se puede, en cierta medida, automatizar. Una vez tenemos localizadas las fuentes, ¿no? Se puede tener un proceso de monitorización que ya sea, por tanto, automatizable en buena parte. Y, por último, la última fase, la de share, también se puede automatizar, y esto lo saben muy bien los profesionales de social media, community managers, etcétera, que están trabajando mucho en muchos casos automatizando estos procesos de difusión de contenidos. Dicho esto, que son fases automatizables, yo siempre defiendo que, aunque sean muy automatizables, haya el papel importante del profesional decidiendo cómo, por ejemplo, cómo se comparte, ¿no? Y que también se comparte de manera también más personalizada, que no simplemente programando una serie de tweets o de publicaciones en Facebook o de publicaciones donde sea de una manera estándar y sin intervenir, ¿no? Pero digamos que esas serían las fases más automatizables. Y las fases más puramente manuales, según la perspectiva clásica de curación de contenido, serían las 2 fases centrales, las de selección y las de sense making. El select, entendido desde una perspectiva, por tanto, clásica de curación de contenidos, es un trabajo que debe hacer especialmente la persona, el profesional.
y, por supuesto, la fase de sense-making, en ese sentido no habría duda. Lo que sucede cuando hay una visión, digamos, que tiende a minorizar la parte manual, es que la parte de sense-making se hace muy pequeña o desaparece y se deja en las otras tres fases, ¿no?, que en buena medida se pueden automatizar. En los momentos actuales se puede ir, dependiendo del proyecto de curación de contenidos, de sus características, se puede ir hacia un modelo de este tipo, que sería un modelo curación de contenidos más Big Data, en el cual las fases automatizables pasan de 2 a 3, claramente. Aparte del search y del share, que esto quedaría claro que se puede automatizar, al select, si tenemos un sistema muy potente y en la línea de lo que habéis también ido comentando y las tecnologías van aumentando y van mejorando y se van perfeccionando, la parte de selección de contenidos se puede automatizar en gran medida. De hecho, muchos de la manera que consultamos contenidos filtrados, por ejemplo en Facebook o en LinkedIn, etcétera, ya hay un trabajo ahí de tecnología Big Data que están utilizando estas grandes empresas para ofrecernos determinados contenidos y no todos. Esto aplicado a herramientas que trabajan en el proceso de curación de contenidos ya se está dando y hay, pues desde Scoopit, por ejemplo, que es una de las plataformas más utilizadas, a otras plataformas que han surgido en los últimos meses, como por ejemplo una española que es Groupist y que manifiesta que utiliza tecnologías de Big Data para la curación de contenidos. Lo que te están haciendo es ofrecerle al profesional que hace este proceso, ese trabajo de curation, ofrecer en gran medida las dos primeras fases ya resueltas, ya se lo da. Ya le hace la búsqueda y le da la selección, ¿no? Por tanto, en este modelo que se podía automatizar gran parte del proceso y quedaría como fase manual esta fase tercera de sense-making o caracterización de contenidos, que mientras no se diga lo contrario no se puede automatizar totalmente, porque aquí la parte de redacción y creación y de creatividad del profesional en esos momentos no se puede automatizar totalmente por una máquina, aunque en el ámbito del periodismo ya se habla del periodismo computacional en esta línea, es decir, que en tecnologías que pueden escribir artículos periodísticos. Quizás en la evolución futura de la tecnología me lleve a corregir esto. En cualquier caso, es una aproximación a día de hoy, a 2014. No sé si, como digo, más adelante habría que modificarla. Y entonces, siguiendo con esta línea de añadir valor, en esta fase 3 de las 4 de la Content Curation, hay diferentes metodologías. Yo si les interesan esos temas, les recomiendo que lean el artículo que les he indicado aquí, que es un artículo, me parece, esencial y básico para entender la curación de contenidos y cómo aportar valor a la curación de contenidos, que es de Despande, del año 2013, y él teoriza y establece 6 técnicas diferentes para añadir valor a contenidos seleccionados, que son extractar, retitular, resumir o comentar, citar, el storyboarding y paralelizar. Desde menor a mayor, por orden, es decir, desde menor valor añadido a extractar, hay muy poco valor añadido, hasta la última, que es paralelizar, o el storyboarding, que hay mucho más valor añadido, son técnicas que en cualquier caso se pueden aplicar a todas las plataformas en las cuales curamos contenidos. Yo un poco me interesan estos temas, es decir, Javier Leiva y yo nos interesa un poco profundidad en esta línea, y en nuestro blog Los Content Curators estamos publicando una serie de artículos aplicando esta metodología a diferentes plataformas, pues desde Twitter, que es la curación en tiempo real, a Pinterest, por ejemplo. Aplicación a bibliotecas, aplicando por tanto insistiendo especialmente en esta parte de añadir valor a las bibliotecas, yo propongo elaborar nuevas guías temáticas basándonos en procesos de curación de contenidos, que tendrían a una serie de características, que digo así muy rápidamente, que son la actualización continua o regular de los contenidos, información dinámica frente a estática. Esto, digamos, en el Internet actual, las guías estáticas de contenidos ya no interesan y van a interesar cada vez menos. Nos interesa información que se vaya actualizando continuamente. Variedad de canales de publicación. La aportación de valor o sense-making puede variar de intensidad dependiendo de la plataforma indicada, desde baja, media a alta. Y frecuencias de publicación diferentes. Aquí tienen una serie de propuestas de tipos de guías temáticas que se pueden hacer dependiendo de la herramienta utilizada. No me da tiempo, digamos, a insistir o a explicar con detalle cada una de ellas, pero les recomiendo también, si les interesa más información sobre esos temas,
el enlace que tienen aquí. Pero básicamente, un poco diciendo esto de manera telegráfica, desde directorios o listas que se van actualizando con programas como Listly, a publicación de artículos en blogs, una cosa que digamos que todos ustedes conocen, pero aplicando la curación de contenidos al formato blog, repertorios temáticos que se van actualizando periódicamente, como por ejemplo con Pinterest, que todos ustedes conocen, o Scoopit, revistas de periodicidad regular que se pueden recopilar contenidos de manera manual o automatizada. Si es más bien automatizada, tenemos a Paper.li, que cada vez se utiliza más, y si es de manera manual, recomiendo mucho la utilización de Storify, que también Storify se puede utilizar para realizar revistas con recopilaciones puntuales de contenidos, por ejemplo, por eventos, ¿no? Y por último, también la curación en tiempo real, directamente publicando en redes sociales. Tienen aquí algunos ejemplos, como en la fase final de cada una de estas propuestas para bibliotecas, y como por tiempo que estoy acabando y me quedan 2 minutos y no puedo dedicar a más, por tanto, lo siento, y en todo caso les remito a ver con más pausa esta presentación. Esto sería una lista tradicional en formato web, pero esto sería una lista moderna o actualizable utilizando los nuevos sistemas como son Listly. Listly permite un montón de posibilidades, entre otras la visualización en formato lista, como es esta, o la visualización en formato galería, como es esta, en formato magazine, permite la interacción, la colaboración con usuarios de diversas maneras. Otro tipo de guía temática es los artículos publicados en blogs. Un artículo cualquiera, este es un post cualquiera, en este caso es un ejemplo de bibliotecas, de la biblioteca de Dublín, pues aplicando, por ejemplo, técnicas de curación de contenidos para mostrar dentro del artículo diferentes herramientas de caracterización. Esto es un ejemplo, unos consejos para curar contenidos en blogs de Agnes Varga, que yo los suelo recomendar si ustedes quieren curar contenidos en blogs. Es una buena plantilla para usarla. En Pinterest hay muchos ejemplos. De hecho, Pinterest se está utilizando muchísimo en bibliotecas porque permite mostrar los fondos de una manera visual muy atractiva. Pero entonces en Pinterest también es importante que añadamos valor a los contenidos que pongamos, ¿no? Por ejemplo, en este tablero también de una de las bibliotecas del Instituto Cervantes, la de Atenas, en este caso, sobre novela negra, me ha gustado especialmente por los comentarios que añade el profesional de las bibliotecas a cada uno de los ítems, ¿no? O este otro, por ejemplo, es muy interesante. Hay que buscar, por tanto, contenidos interesantes, hacer una selección de aquello que les puede interesar a nuestra audiencia y presentarlos añadiéndoles valor. Este es un buen ejemplo para los que les guste Pinterest. Algunos de ustedes supongo que lo conocen o utilizan. Es un ejemplo de una biblioteca pública de Muskiz, en la cual aprovecha el bibliotecario las recomendaciones de los usuarios, a los cuales les hace una foto con un libro y el comentario textual es de cada uno de los usuarios de la biblioteca. Muy interesante. Y Scoopit, que sería el otro tipo de herramienta parecida a Pinterest, pero que permite añadir mayor valor a lo que se está publicando, que se está infrautilizando en muchos casos. Este es un ejemplo de una biblioteca escolar. Yo les recomiendo siempre que añadan su comentario, darle contexto a lo que se está ofreciendo al usuario en esta fase de caracterización. Como pueden ver aquí es un ejemplo. Les recomiendo la página Scoopit de Robin Good. A los que les interese, Scoopit es el mejor ejemplo de curación de contenido seguramente que existe en Scoopit. Paper.li, como he dicho antes, es un proceso muy automatizado, es un sistema muy automatizado de publicar contenidos, aunque aquí la clave para añadir valor está en la selección de fuentes. Una vez hemos seleccionado fuentes que nos parece que pueden ser interesantes, hay una pequeña parte con la que se puede trabajar, pero en general es bastante automatizable. Storify sí que la recomiendo muchísimo, se utiliza muy poco en nuestro sector, se utiliza muchísimo en periodismo o en otros sectores, en nuestro sector se utiliza muy poco y creo que vale la pena que lo prueben porque tiene infinitas posibilidades, es de las plataformas más flexibles, Storify. Y por último, directamente en redes sociales. Yo tengo algunos consejos en el artículo que está aquí
que tienen aquí en esta diapositiva, algunos consejos sobre cómo curar contenidos en Twitter, cómo añadir valor a los tweets. Aunque tengamos solamente 140 caracteres, se puede hacer. Y bien, y acabo, esta es mi última diapositiva, muy rápido en esta fase final, lo siento. Un poco retomando todo el hilo de lo que es del principio, de la crítica a los algoritmos de Bar-Gaba y de en qué punto estamos ahora. Recientemente otro de los popes, ¿no?, de la Content Curation, que es Rosenbaum, decía esto, que el futuro de la Content Curation ha de ir por la sabia combinación de los algoritmos con el criterio humano. Creo que tanto si se elige en el modelo que he explicado antes, clásico de la Content Curation, con las dos fases más automatizables y las dos fases más manuales, como el modelo más propio de los tiempos del Big Data, en los cuales hay 3 fases automatizables y una única fase manual. Tanto si eligen un modelo como el otro, no olviden que lo importante, desde el punto de vista de la curación de contenidos al menos, es la aportación de valor por parte del profesional. Por tanto, no olviden la creatividad y para el resto, apóyense en los algoritmos, apóyense en las máquinas. Muchas gracias y espero que les haya interesado.